Hola mis queridos developers y bienvenidos sean todos a este nuevo video en el cual aprenderás a crear una API REST en CRUD utilizando Golang y MySQL. Básicamente lo que vamos a hacer es a crear una API REST utilizando uno de los lenguajes que va tomando más popularidad con el pasar del tiempo. Estamos hablando de Golang. Por cierto, antes de comenzar quisiera pedirte dos cosas. La primera es que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campana de notificaciones. Y la segunda es que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales. Los links están en la descripción. Lo único que necesitas es tener Visual Studio Code. Te recomiendo que instales la extensión de Golang. Es esta, simplemente escribes Go y buscas esta extensión, la que dice Go Team at Google. Esa extensión es bastante útil y nos ayuda muchísimo cuando estemos trabajando en proyectos que tienen Go. Prerequisitos para ver este video. Si tienes conocimiento de Go, genial. Si no, no te desanimes. Puede que al ver este video te intereses por aprender este lenguaje. Obviamente tienes que tener instalado Go. Yo tengo la versión 1.14.1, así que obviamente con esta versión en adelante te va a funcionar este proyecto. Puede que te funcione con otras versiones, pero esta es la versión que yo tengo en este momento. Vamos a ejecutar el comando go mode para crear nuestro propio proyecto. Entonces yo voy a decir github.com/, aquí va mi nombre de usuario, que es nuestro nombre de usuario en GitHub, y ahora el nombre del módulo. Yo le voy a poner democrud API REST Go. Este es la URL del repositorio, por decirlo así. Tú no tienes que hacer esto, simplemente puedes poner la última parte, que es esto, el nombre del mod. Yo lo estoy haciendo porque este mod va a estar público, así que por esa razón yo lo voy a hacer así. Bueno, acá me comí un init, es go mod init. Antes de darle la ruta al proyecto, listo. Esto va a crear un archivo que es el go.mod. Este archivo es muy similar a el archivo que por ejemplo encontramos en proyectos con Node.js, el package.json. Aquí se encuentran la descripción de las versiones, los diferentes paquetes que estamos utilizando, en fin, información relevante del proyecto. Voy a apoyarme en dos paquetes. Esos dos paquetes son los siguientes. El primero se llama Mux y ese es el que me permite, digamos, crear el controlador o las diferentes rutas de mi proyecto. Y el segundo es GORM, que como su nombre lo dice es un ORM muy bueno que existe para Go. Entonces hacemos el comando go get -u github.com/gorilla/mux. Esperamos a que se instale dicha dependencia. Ahora vamos a instalar otra, go get -u github.com jinsu/gorm. Una vez se hayan instalado estas dos dependencias y volvemos a revisar el go mode, vemos que aquí ya están las dos dependencias que nosotros hemos instalado a través de esta interfaz de línea de comandos. Ahora vamos a crear algunos paquetes. El primer paquete que vamos a crear es controllers, después vamos a crear el paquete de models. También vamos a necesitar un paquete llamado commons. Y listo, por el momento vamos a dejarlo así. Ahora vamos a crear nuestra estructura. Esta estructura es un modelo o un... Si vienes de Java te puede sonar más familiar la palabra pollo o no sé, o una entidad. Entonces aquí se llama struct. Vamos a crear una estructura. Entonces para crear esa estructura vamos a crear la estructura persona.go. Y hacemos lo siguiente. Acá estamos definiendo un package llamado models. Ahora vamos a definir un type llamado persona. Y acá definimos que es un struct. Este struct va a tener un padre. Y ese padre es, como tal vez te lo imaginas, parte del ORM. Entonces aquí decimos GORM. Aquí se hace la importación. .model. Entonces esta clase es la clase padre de nuestro modelo. Aquí estamos indicando que es la clase padre. Ahora vamos a definir las propiedades de esta clase. Entonces tenemos el ID, que es de tipo int64. Y ahora vamos a definir, por ejemplo aquí, si vamos a utilizar el módulo JSON, esta propiedad se va a llamar así, ID. Y lo mismo con las demás. Ya les explico un poco más a detalle lo que estoy haciendo aquí. Y acá es teléfono. Básicamente aquí lo que estoy diciendo es que mi propiedad es de tipo string. Y cuando estemos o cuando parseemos esto a un JSON, el nombre de la propiedad se va a ver de la siguiente manera. No en mayúscula como lo estoy definiendo acá, sino en minúscula.
Esto también lo pueden hacer, por ejemplo, con GeoRM. Si ustedes quisieran especificar atributos de este modelo, ya sea para hacer una migración o para validaciones, lo hacen de la siguiente manera. Aquí hacen un espacio, por ejemplo, y dicen GeoRM, dos puntos, comillas, y aquí podríamos decir que esto es primary key y que además es auto increment. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque con GeoRM también podemos hacer las migraciones. Es decir, si no tienen creada una tabla o no tienen creada la tabla en base de datos, al definir esta estructura, ustedes pueden migrar dicha base de datos para que se cree en la base de datos. Es decir, yo acá, por ejemplo, tengo una tabla. Yo tengo esta base de datos test. Esta base de datos ya cuenta con una tabla que es persona. Si yo no tengo creada esta tabla, yo puedo definir acá la estructura de esa tabla para indicarle a GeoRM a través de un método que ellos tienen que se llama migration, que me puede migrar dicha tabla hacia la base de datos y crearla y definir la estructura como yo la ponga. Esto incluye el tamaño, el tipo de dato, si es autoincrement, cuál es la llave primaria, la definición de llaves foráneas, etcétera. Les voy a dejar el link en la descripción del video para que vayan a la documentación y aprendan mucho más de GeoRM. Este es un video bastante sencillo que obviamente no voy a alcanzar a cubrir todo esto. Entonces lo vamos a dejar así simplemente. Y ahora lo que vamos a hacer es, ya después de haber creado este modelo, vamos al paquete commons y vamos a definir una clase que se va a llamar connection. Y en esa clase connection go vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, obviamente, a agregar el package commons. Y aquí vamos a crear una función. Entonces, para crear una función decimos func, el nombre de la función, getConnection, en este caso. Y aquí vamos a especificar el tipo que retorna la función. Entonces, georm.db. Esto es lo que va a retornar esta función. Entonces, aquí vamos a crear una variable que es db. Y esto va a tratar de conectarse a la base de datos. Entonces decimos georm.open y aquí especificamos el dialecto, que en este caso es MySQL, y ahora la conexión a la base de datos. Entonces mi usuario es root, dos puntos, password no tengo, entonces arroba slash el nombre de la base de datos, que es test, lo podemos ver acá, test, y la tabla es persona, pero pues es básicamente así como está configurada mi base de datos. Podemos especificar otros parámetros como por ejemplo el charset, que en este caso sería UTF-8. Y listo. Ya con esto definimos cómo tiene que quedar nuestra conexión. Entonces fíjense por ejemplo en estas cosas. Este open devuelve varias variables, no devuelve una única variable ni devuelve un array, devuelve varias variables. Entonces yo aquí estoy capturando db, que es el resultado que tiene que retornar esta función, y error. Si ocurre algún error, pues yo voy a poder validarlo aquí. Entonces si error es diferente de nil, no null, sino nil, entonces voy a tener que usar otro paquete que se llama log para en la consola especificar que hay un error. En caso contrario, perdón, que hay error, así se llama la variable. Bueno, pongámosle error. Tampoco es un nombre tan largo. Hacemos un log fatal de esa variable de error aquí. Y aquí, en caso contrario, o si no llega a entrar a ese if, entonces va a retornar db. Ojo, muy importante, si estamos especificando aquí que necesitamos las dos variables, tenemos que usar las dos. Si no, pues obviamente va a haber un error. Por ejemplo, si yo aquí dejo return nil, si ustedes se fijan, aquí me está diciendo que esta variable es declarada pero no está usada y me marca como un error de compilación. Esto es bastante útil ya que pues nos va a tener una programación o nos va a orientar a tener una programación bastante ordenada. Ok, entonces aquí ya tenemos el getConnection. Aquí nos está generando un warning, pero no es importante este warning por el momento. Listo, ya con este getConnection nos vamos a poder conectar a la base de datos. Vamos a crear otro archivo que va a llamarse handler.go, obviamente también dentro de Commons, y esto va a contener dos funciones. La primera función se va a llamar sendResponse. Esto básicamente son algo que nos va a ayudar a responder las peticiones que vamos a ir construyendo más adelante. Entonces aquí el primer parámetro es write y es http. Bueno, olvidé definir el package primero que todo, que también es Commons. Y aquí ahora sí puedo crear la función.
Entonces esta función es net_http. Okay, esta función es HTTP y hace parte del paquete net_http. Entonces aquí estamos usando .ResponseWriter. Otra es el status, que es de tipo int. Y data, que es la respuesta, que es del tipo byte. Es un array de byte. Ok, entonces aquí decimos write.header.set. Aquí vamos a setear el content type de la respuesta. Lo vamos a setear como application/JSON. Después vamos a utilizar el write nuevamente para asignar el status. Write header y aquí enviamos el status. Y por último el write.write y enviamos la data. Esta es una función. La otra función nos va a servir para cuando necesitemos enviar un error. Entonces acá le decimos send error. Acá me quedó mal nombrada. Así. Send error. Esta va a recibir el write. Bueno, acá esto le vamos a poner un... Porque esto es un writer, no es un write, es un writer. Que es como un escritor, digámoslo así. Entonces, ajá, listo. Ahora sí, http.ResponseWriter y el status en int. Aquí vamos a inicializar una variable. Este dos puntos igual crea la variable y le asigna un valor. Hay que asignarle un valor. Entonces esto va a ser así. Del tipo byte. Okay, y ahora decimos writer.header. Y nuevamente es esta misma línea de código. Tenemos que asignar los header. Tenemos que asignar el header nuevamente como application JSON. Tenemos que asignar el status de nuestra petición. Acá, write header, y acá enviamos el status. Y por último el data. Básicamente aquí pues vamos a enviar un JSON vacío en caso de que haya un error, porque es simplemente cambiar el status de la petición. Ok, ya con esto entonces podemos continuar. Vamos al directorio controllers. Bueno, acá le puse controller, pero que sería controllers. Listo. Y vamos a crear el persona controller.go y vamos a empezar a escribir las funciones. Bueno, el primero obviamente es crear el package controllers. Vamos a crear primero la función que obtiene todos los datos. Entonces func getAll. Y esta función getAll recibe un writer que es... Perdón, aquí me equivoqué. Esto recibe un writer que es http.ResponseWriter y recibe el request que es http.request. Aquí vamos a crear un array que se va a llamar personas. Entonces recordemos dos puntos igual. Creamos un array del tipo models.persona. Ahí ya con eso creamos el array. Y ahora vamos a obtener la base de datos. Entonces db, dos puntos igual, commons.getConnection. Y vamos a usar un defer. Y el defer va a ser para que se cierre la conexión. Ya les explico qué es el defer. Este defer nos permite asegurar que una sentencia se va a ejecutar posterior a la ejecución de una función. Es decir, cuando termine de ejecutar este getAll, sí o sí se tiene que ejecutar el dbClose, independientemente de lo que ocurra. Eso es básicamente lo que estamos haciendo con ese defer. Ok, entonces ahorita decimos db.find. Aquí le vamos a pasar como parámetro personas y él ya se va a encargar de buscar la lista de personas. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a definir un JSON, que es el que vamos a responder, un guión al piso que ya les explico lo que hace, y entonces con otro paquete que se llama JSON, vamos a usar el método Marshall, y aquí le enviamos un objeto que es personas. Y por último, en nuestro paquete Commons, tenemos un sendResponse que recibe el writer, que es el que recibimos acá como parámetro, el http.status ok
Y por último recibe la data, que es nuestro JSON. Ok, si ustedes se fijan, este guión al piso básicamente no me está marcando ningún error y no está definido como una variable. Este Marshall devuelve dos resultados, pero yo solo estoy interesado en uno de ellos. Así que simplemente aquí, este resultado adicional, lo que estoy haciendo es ignorarlo. O sea, esto devuelve un error también. Pero como yo no necesito validar o no estoy interesado en validar ese error, simplemente pongo un guión al piso y ya con eso Go sabe que no voy a estar interesado en este segundo resultado, no crea ninguna variable y listo, simplemente se ignora ese resultado. Y ya con esto creamos nuestra función de getAll. Ok, vamos a acomodar por acá, guardamos. Por cierto, cuando guardan y si tienen el código mal organizado, este plugin automáticamente lo organiza, simplemente con guardar se acomoda el código. Ok, continuamos por acá. Entonces ya creamos el método que se encarga de buscar todos los registros. Ahora vamos a crear el método que se encarga de consultar un solo registro. Entonces vamos a crear la función get, que nuevamente va a recibir esto mismo. Y aquí vamos, en lugar de crear un array, creamos uno solo, que es persona. Y es models.persona y listo. Ahí ya se creó la estructura. Ahora vamos a crear un ID y vamos a obtener del request dicho ID. Para eso hacemos el uso de mux.vars. Le enviamos como parámetro el request, que es el que estamos aquí nosotros recibiendo. Y de ese request vamos a tomar el parámetro llamado ID. Ya con eso asignamos el parámetro ID, obteniéndolo directamente del request. Ahora, nuevamente, db, dos puntos, igual, commons.getConnection. Ya saben, usamos el defer.dbClose. Y por último usamos el find. Entonces a este find le enviamos el objeto, que es persona, y adicionalmente le vamos a enviar el ID. Listo. Eso es básicamente, perdón por ese punto y coma, eso es básicamente lo que hay que hacer. ¿Qué nos queda? Entonces, nosotros vamos a decir si persona.id es mayor a 0, eso quiere decir que encontró un registro. Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Si encuentra el registro, entonces nosotros decimos JSON, aquí coma, vamos a ignorar el error, dos puntos igual, y acá ahora sí JSON.Marshall, y aquí enviamos la entidad que en este caso es persona. Ok, entonces, ¿qué nos falta hacer? Nos falta, como no, aquí, decir commons.setResponse. SendResponse, enviamos el writer, enviamos el status, status ok, y por último enviamos el JSON. En caso contrario, ¿qué vamos a hacer? Vamos a commons.sendError y vamos a enviar el writer, como no, y en el status http. Esto depende mucho de la definición que tenga el API de cada uno de ustedes. Yo voy a usar notfound, pero hay varios otros métodos que pueden llegar a servirles para decir que no existe un registro. Algo que acabo de caer en cuenta que se me ha olvidado es que al extender de model, aquí hay ya algunas propiedades definidas. Si ustedes ven, ya hay un ID, ya hay un create add, un update add y un delete add. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a... Aquí en nuestro persona Go vamos a quitar ese ID, ya que no es necesario que lo tengamos. Y obviamente la base de datos y la tabla de base de datos que ustedes creen, si no van a usar las migraciones, pues tiene que tener un create add, un update add y un delete add. Entonces, ya estando acá nuestro persona controller, así básicamente ya terminamos de crear el get. Vamos ahora a crear el otro método que va a ser el guardar. Entonces acá vamos a crear un func llamado save y como los demás tiene que recibir esta estructura. Esos dos parámetros son siempre obligatorios. Entonces ahora, como similar acá, vamos a crear este models
¿sí? Nuevamente tenemos que obtener la conexión a la base de datos. Perfecto. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decodificar la data. Voy a almacenar aquí un error por si llega a ocurrir. Entonces digo json.newDecoder. Le vamos a pasar el body del request. Entonces request.body.decode. ¿Y a qué se va a decodificar? A persona. Si error es diferente de nil es porque ocurrió algún problema. Entonces vamos a tener que mostrar en consola este error. Enviamos aquí el print line. Aquí error. También pueden hacerlo con log, de hecho. De hecho lo voy a hacer con log. Log.fatal. Y aquí le vamos a enviar el error. Después de haber logueado esto, vamos al commons.sendError. Enviamos el writer. Y enviamos el status bad request. Porque pues básicamente ese es el problema. Hay un request que es erróneo en este caso. Y cerramos con un return. Si no llega a entrar en este condicional es porque efectivamente está bien dicho JSON. Y entonces nosotros ya vamos a guardar en base de datos. ¿Y cómo hacemos esto? Nuevamente voy a almacenar una variable error, pero ahora ya no es dos puntos igual porque la variable ya existe, es solo igual. Y aquí digo db.create. Aquí le voy a pasar el persona. Si hay algún error creando el registro, nuevamente error va a ser diferente de nil. Y si eso llega a pasar, pues básicamente vamos a hacer algo muy parecido a lo de acá, pero no vamos a enviar este error, sino un status internal server error. Ahora, si no hay un error tampoco al momento de guardar, quiere decir que se guardó bien la variable, que se guardó bien el registro. Entonces vamos ahora a obtener el JSON decodificado. Entonces ahora sí, dos puntos igual, json.marshall persona. Ya a este punto llegaría el objeto con la nueva información, o sea, el objeto almacenado. Y aquí entonces nosotros decimos commons.sendResponse. Enviamos, perdón, se me fueron estos paréntesis. Enviamos el writer. Enviamos el status de creado y enviamos el JSON para que se guarde. Listo. Básicamente eso es todo lo que tenemos que hacer. Algo acá que para podernos ahorrar el método de guardado, en lugar de usar create, puedo usar save. Existe también el update y el create por separado, pero pues este método cumple la misma función. Básicamente aquí si lees los comentarios dice que si la entidad no tiene una llave primaria, entonces va a guardar el registro. Eso es básicamente lo que va a suceder aquí. Si no, o sea, si el ID viene nulo, va a guardar el registro. Si no viene nulo, va a actualizar el registro. Busca el registro y realiza el correspondiente guardado de dicho registro. Ok, entonces ya tenemos el CRUD, nos falta el delete. Entonces para el delete, ¿qué hacemos? Nuevamente creamos una función que se va a llamar delete. Ya saben, tiene que recibir el writer y el request, que es como el response y el request. Si has trabajado en servlets de Java, esto es muy parecido. Increíblemente parecido. Entonces persona, dos puntos igual, models, ya sabemos, punto persona. Es más, este pedacito de código es igual. Entonces nuevamente lo copiamos y lo pegamos. Y ahora vamos a obtener el ID, que fue lo mismo que hicimos al momento de hacer el get. Entonces así sacamos el ID. Estamos sacando el ID del request. Acá, pues, como lo he hecho alrededor de todos los videos en los que hemos implementado APIs, entonces lo primero es buscar el registro y si existe, borramos. Si no, pues no hacemos el borrado. Entonces db.find, que es muy parecido a lo que hicimos en el otro. Entonces aquí pasamos el persona y le enviamos el ID. Entonces sí, persona. Estos paréntesis es costumbre de otros lenguajes, perdón. Si paréntesis.id es mayor a 0, eso quiere decir que vamos a borrar el registro. Entonces db.delete. Y acá, pues, ¿a quién va a borrar? A persona. ¿Cómo no? Entonces aquí decimos commons.sendResponse. Enviamos el writer. Enviamos un http.status ok. Y acá pues enviamos
una respuesta vacía. Si no existe, entonces nosotros nuevamente vamos a hacer lo mismo que hicimos en el find, esto, que enviamos un error diciendo que no funciona, que no se encuentra el registro, status not found, listo. Básicamente ahí ya terminamos el CRUD, nos falta hacer algo que olvidé hacer hace un momento, y es que en el connection go también vamos a crear una función que se va a encargar de hacer la migración de nuestra entidad. Entonces, ¿qué hacemos? Para hacer la migración, entonces aquí vamos a crear una nueva función que se va a llamar migrate, y ese migrate básicamente va a tener, como se imaginarán ustedes, la conexión, el defer. Vamos aquí a usar lock, printline, y aquí va a decir migrando. Ok. Y ahora decimos db.automigrate. ¿Qué vamos a migrar aquí? Decimos models.persona y enviamos esto. Aquí podríamos pasar varios modelos, pero tenemos uno solo, entonces ese es el único que vamos a utilizar. Voy a, antes de que se me olvide, a borrar acá mi tabla, pues porque realmente va a volverla a crear. Listo. Ahorita ejecutamos ese migrate. Ya creamos el controlador, entonces ¿qué nos queda faltando? Nos queda faltando crear nuestra ruta. Entonces aquí vamos a crear un paquete adicional que me faltó, que se va a llamar routes. Y aquí dentro de ese paquete voy a crear persona routes.go. Y aquí pues definimos el package como routes. Y entonces vamos a definir las rutas de la siguiente manera: set persona routes, que es router mux.router. Abrimos llaves. Vamos a definir entonces una variable llamada subroute que ya van a ver qué hace. Entonces definimos un router principal que va a tener un path prefix que siempre va a ser API. Esto siempre va a estar sobre esa ruta principal. Acá un subrouter. Algo que tienen que revisar muy bien es que la nomenclatura de sus funciones sea la correcta antes de crear las rutas. ¿Por qué? Les voy a mostrar. Si ustedes dicen acá subroute.handleFun, que es lo que vamos a hacer, entonces ustedes dicen que para la URL de all van a llamar a la función que está dentro de controllers llamada getAll. Miren que no autocompleta nada. ¿Por qué no autocompleta nada? Porque acá yo me equivoqué en el nombramiento de la función. Tiene que estar en mayúscula para que la función se exporte de forma correcta. Entonces ahí, listo. Ahí está. Ahí ahora sí la función se va a poder llamar. Si borramos esto y miren. Ahí está getAll. Entonces esa función getAll se va a llamar cuando yo ejecute el persona API all. Y además lo voy a restringir para que solo pueda ser llamada a través del método get. Listo. Por último paso antes de finalizar nuestro CRUD, vamos a crear un archivo aquí en la raíz que se va a llamar main.go, que es el archivo principal de nuestra aplicación y que va a ejecutar. Nuestro archivo principal pertenece al package main, como ya te estarás imaginando, y va a tener una función llamada main. Entonces aquí commons.migrate, vamos a llamar primero la función migrate. Luego vamos a definir un nuevo router, mux.newRouter, y ahora decimos que del paquete routes que nosotros creamos, importamos el paquete routes.serPersonaRoutes y le pasamos el router a este método, a este método que creamos aquí, a este. Ahí ya con eso definimos nuestro root y ahora tenemos que crear nuestro server. Entonces en Go esto es bastante simple. http.server. Aquí abrimos llavecitas. La dirección va a estar corriendo esto sobre el puerto, no sé, 9000 si quieren. Y el handler de ese server va a ser nuestro router. Por último, vamos a decir log.println. Y aquí decimos servidor ejecutado sobre el, bueno, ejecutándose más bien, ejecutándose sobre el
puerto 9000. Y acá por último decimos lock.println server.listen and serve. Listo, entonces guardamos, vemos que ya se acomoda. Ahora vamos a ejecutar esto después de haber finalizado. Entonces aquí decimos go run main.go. Ahí se va a empezar a ejecutar nuestro servidor. Y vemos que nos dice que no hemos importado o no tenemos el driver de MySQL. Entonces, esto específicamente en dónde tenemos que revisarlo, en Commons Connection. Y efectivamente nosotros aquí no estamos importando el driver de MySQL. Ya les voy a mostrar cómo lo importamos. Aquí así, de esta manera, estamos importando el driver. Nuevamente ejecutamos esto. Ahí se va a descargar el driver porque no lo habíamos descargado al hacer el go run. Y acá tenemos un errorcito que dice chatset, es charset. Nuevamente le damos a ver si ya se puede ejecutar. Vemos que ya dice migrando y dice servidor ejecutándose sobre el puerto 9000. Entonces si nosotros nos vamos a la base de datos, que es la que tengo acá, vemos la tabla personas. Vemos que aquí está ID, createDat, updateDat, deleteDat y el resto de los atributos. Ok, entonces, bueno, algo aquí que considero después de ver la base de datos que podemos mejorar es, no es necesario heredar de esta clase. Yo aquí puedo definir mi ID, que es un int 64. Y entonces acá, yo puedo decir que aquí yo necesito un JSON que se llame ID. Y además puedo decir o especificar aquí el tipo o la definición más bien de este campo. Entonces, por ejemplo, acá voy a decirle que en GORM este campo es del tipo primary key y auto increment. Listo. Entonces, si por ejemplo yo voy a volver a ejecutar esto, ustedes, y vamos a ver la tabla en base de datos, ustedes van a ver, bueno, vamos a borrarla y volvemos y ejecutamos el servidor. La borramos primero, cancelamos aquí, volvemos a ejecutar esto. Ustedes ven que dice migrando, ya migró. Vemos la tabla, tiene esta estructura. No es necesario que yo de forma forzosa tenga que tener los campos createDat, updateDat, nada de esto. No es 100% requerido que yo cuente con estos campos. O sea, si no los necesito, no es necesario que los tenga. Entonces, ahora sí vamos a ir a Postman y vamos a probar esta API. Entonces, acá en Postman voy a ver, primero voy a ejecutar, vamos al localhost 9000, vamos a posicionarnos en nuestras rutas y vamos primero a crear un registro. Entonces aquí decimos localhost 2.9. Bueno, esto es una alerta de Postman, localhost 9000. Aquí es del tipo post. Vemos que dice persona API, entonces es /persona /API /safe. Y en el body, aquí en row, voy a decirle JSON y voy a especificar lo siguiente. Voy a enviar un nombre, que en este caso me voy a crear a mí mismo, un apellido, que en este caso sería así, una dirección, sería carrera 1000, y un teléfono, tiene que llamarse exactamente igual a como lo especificamos, que en este caso sería un teléfono cualquiera. Listo. Entonces tiene que ser, el nombre de estas propiedades tiene que ser igual al que nosotros pusimos en el persona go aquí dentro de este JSON. ID, nombre, apellido, dirección, teléfono. El ID no lo estoy enviando porque es autonumérico. Entonces si yo le doy aquí send, si vemos acá me está sacando un error que dice non-pointer models persona. Entonces, ¿eso por qué sucede? Porque aquí me faltó pasarle que es parte de esta referencia. Entonces siempre pues hay que indicar en este decode cuál es la referencia que va de donde va a obtener la información o a la que va a asignar la información más bien. Entonces voy a volver a levantar el servidor. Bueno, después de que haya levantado exitosamente el servidor, entonces estamos de nuevo aquí en Postman, le damos save.
Ahí vemos que se está enviando el request y vemos que aquí me retorna la entidad creada y tiene un 201 efectivamente diciendo que ya creó la entidad. Y si yo me voy a la tabla en MySQL y vuelvo a consultar esto, vemos que aquí ya se muestra el registro creado, vemos que tiene un ID autonumérico, un nombre, apellido, una dirección y un teléfono. Entonces vamos a seguir probando los otros métodos. Voy a copiar una parte de esta URL. Bueno, voy a copiar la URL y acá ya la corrijo. Pegamos en una nueva ventanita. Y acá en vez de ser save va a ser all. Le doy send. Ahí se está ejecutando y vemos que aquí ya me trajo como debía ser el registro creado. Ahora voy a seguir con el find. Acá en vez de ser API save va a ser API find. Y recibe como parámetro el ID, en este caso es el 1. Le doy send. Vemos que el find me retorna correctamente el que yo estoy buscando. Y por último, si yo pruebo el que me quedó faltando, sería el delete. Vamos, primero, antes de probar el delete, vamos a crear otro registro, pero pues lo dejamos aquí listo. Entonces delete, que creo que no le puse el ID. Vamos a ver acá en las rutas. Efectivamente no le puse el ID. Esto tiene que recibir un ID. Y esto nos va a obligar a reiniciar el servidor. Pero pues por ahora podemos guardar aquí. Al delete, pasamos el parámetro. Vamos a crear otro primero. Acá. En lugar de esto voy a decir Andrés. Para que cree otro registro. Que le voy a enviar otro parámetro. Otro apellido. Le doy send. Ahí ya lo creó con el ID 2. Y ahora sí en el delete voy a borrar el 1. Le damos el send. Y vemos que dice page not found. ¿Por qué? Porque me falta reiniciar el servidor. Entonces lo matamos. Vamos a darle de nuevo go run main.go. Aquí vamos a borrar el registro con el ID 1. Vemos que aquí ya lo borró. Dice ok. Listo. Ahí ya con eso significa que borró exitosamente el registro. Voy a crear otro registro acá en el save. Que se va a llamar. Ahora me va a crear de nuevo. Pero con el otro apellido. Acá ya es el ID 3. Y si yo aquí asigno el ID, por ejemplo, le digo que el ID 3 no se llama Jordi, sino, no sé, Carlos. Y le doy send. Vemos que aquí me dice que el 3 es Carlos. Y si yo me voy acá, debe haber únicamente dos registros. El 2, que es Andrés Arango, y el 3, que es Carlos Arango. Entonces, pues hagamos mejor la actualización aquí, para que ustedes la vean de nuevo. Aquí quedó como Carlos Torres y en la tabla acá Carlos Torres. Básicamente eso es. Desde ya aprendiste a crear un CRUD con Go. Como viste es bastante sencillo. Se necesitan pocos archivos, poca configuración, muy poco código. Todo quedó muy bien estructurado. Desde mi perspectiva es muy fácil y es un lenguaje en el que te puedes adentrar. Y si vienes de lenguajes como Java o lenguajes fuertemente tipados, va a ser muy sencillo para ti el paso de uno al otro. Espero que te haya gustado este video tanto como a mí, que te hayas quedado hasta el final. Significa que te llevaste todo el conocimiento para ti, exclusivo y de forma completamente gratis. Si quieres apoyarnos puedes hacerlo de varias maneras. Una es comprando nuestro ebook, cuesta $4.99 y está disponible además con 2 beneficios de por vida. Solo por un único pago tienes esos 2 beneficios de por vida. Otras formas de apoyarnos son suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, activando la campana de notificaciones. Esto te va a notificar de todos los videos que estemos sacando y también puedes seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Te invito a que veas otros contenidos que tenemos en el canal hablando de Java, de Vue, de React, de Angular, de DevOps. Hablamos también de servidores, hablamos también de PrestaShop. Bueno, de varios temas hemos abarcado en este maravilloso canal de YouTube que espero puedas utilizar para crecer tu carrera como profesional. Eso era todo lo que tenía que decirte el día de hoy. Déjame en los comentarios qué te pareció el video. Muchas gracias por haberlo visto. Te habló Jordi Andrés Rodríguez y hasta la próxima, mi querido developer.